Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Es su programa, Doctrina Apostólica. Son las 2 de la tarde, 14 minutos. Amén, 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 amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor, amén, en este día miércoles. Ya miércoles creo que estamos a 23 de diciembre, hermano. Y estamos ya dando comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica, miércoles 24 de diciembre. ¿Ya? Realmente este es un día bien convulsionado, la gente está preparándose para celebrar su día de Navidad, que, como todos sabemos, celebra la Navidad sin el celebrado. ¿Ya? O sea, la gente, por lo menos acá en Chile, yo creo que así debe suceder en el resto de Latinoamérica y el mundo. La gente no piensa en el Señor Jesucristo, no piensa en el Evangelio, no le importa en lo más mínimo el Evangelio, hermano, y hay todo un consumismo. La gente está abocada a comprar regalos, a hacer sus fiestas, sus comilonas, otros ya se están programando para pecar. Y aunque todos sabemos, hermano, que esta no es la fecha, por último, que las iglesias evangélicas que supuestamente celebran esta fecha, que se hicieran seminarios acerca de qué es la encarnación, qué significa que Cristo se ha hecho hombre, por qué Dios utilizó este medio de la encarnación para desarrollar toda esta etapa de la vida de Jesús aquí en la tierra, del verbo, hasta morir en la cruz, pero no se hace eso, ¿ya? O sea, aquí del mundo, hasta en las iglesias que se proclaman evangélicas, hermano, no hay un reflexionar en la obra de Cristo, ni en el nacimiento, ni en la obra de Cristo. Así que esta fiesta, básicamente una fiesta del mundo, una fiesta pagana, hermano, donde se le trata de dar un barniz cristiano, pero en realidad la gente no está meditando, no está reflexionando en lo que implica, hermano, que Dios haya hecho hombre en la persona de Cristo, ¿ya? Así que se ve, hermano, que hay un ambiente 100% fiestero, pero que no tiene nada que ver con meditar en el nacimiento de Cristo, en la encarnación,
Y nosotros los cristianos que tenemos un poquito más de estudio de la palabra, sabemos que el Señor nació entre finales de septiembre y los primeros días de noviembre, a lo más. Entonces, por ni un lado, hermano, da esta fecha de diciembre, ¿ya? Así que es muy importante que los cristianos realmente puedan focalizarse en estos días, no ser arrastrados por todo este espíritu consumista, materialista, que no sean arrastrados, hermano, por las costumbres del mundo. En esta fecha, hermano, tristemente hay gente que prácticamente se programa para descarriarse, ¿ya? O sea, es una cosa insólita, se descarrían siempre en estas fechas y en otras fechas similares, entonces ya se están preparando para descarriarse, ¿ya? Se han descarriado cientos de veces de manera, digamos, hiperbólica, lo digo, se han descarriado un montón de veces para esta fecha y ya algunos se están programando para darse ciertos deslices. Entonces, que Dios nos ayude a poder guardarnos en esta fecha, a vivir en santidad, a consagrarnos para el Señor, a tener un tiempo, hermano, donde podamos consagrarnos a Dios, no ser envueltos por el mundo. Amén. Vamos a ir a la cortina de la oración. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darle gracias, mi Rey, por darme esta gran oportunidad de llegar acá a Radio Fe. Independiente, Padre, de los diferentes obstáculos, oposiciones, Padre mío, que uno en el transcurrir del día va experimentando para llegar a la radio, mi Señor. Gracias, porque hemos podido llegar en paz, porque usted nos ha concedido el poder, a la medida que usted nos permita, al tratar de ser útiles, de ser serviciales, Padre mío, para su obra. Padre, reprenda toda oposición satánica, toda obra demoníaca, Padre, que quiera oponerse a la administración de la palabra, mi Señor eterno. Padre mío, retribúyale a cada cual, Padre mío, que se oponga al ministerio de la palabra, mi Señor, y concédanos, mi Dios, a los que predicamos la palabra, el ser usados de manera espiritual, de manera, Padre mío, dócil, sensible al Espíritu Santo. Padre, úsenos por misericordia en la administración de la palabra y por medio de la palabra salve, sane, restaure, libere, renueve, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es su programa Doctrina Apostólica. Son las 2 de la tarde, 21 minutos. Amén, 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 amén. Ya estamos de regreso, mis amados. Hoy día vamos a estar compartiendo la tercera parte acerca de el ejemplo de la vida de José, el padre político del Mesías. Ya hemos dado dos partes con respecto a aquello. Ahora vamos a compartir una tercera parte, así que vamos a ir a la cortina de la predicación. Es su programa Doctrina Apostólica. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dispongamos nuestro corazón para escuchar la exhortación de la gloriosa, sublime
y excelsa palabra de Dios. Medite, opine, practique y comparta lo que Dios le entregó por medio de esta enseñanza. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Radio Fe, anunciando la venida de Cristo. Amén, amén, amén. Vamos a compartir una palabra del Señor, ya tenemos las 2:23. Y vamos a compartir entonces aquí en Mateo capítulo 1, verso 18. Vamos a compartir la tercera parte de esta interesante temática. Vamos a leer del verso 18 al 25. Dice así: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Por un breve momento, mis amados hermanos, quiero que nosotros sigamos meditando en las cualidades de la persona que Dios escogió para que fuese el padre político del Mesías. Imagínense, o sea, Dios, el Padre, indudablemente no iba a colocar a cualquier hombre para que cumpliese el rol de educar, de formar, de instruir, de criar, en este caso, al Mesías. Porque cuando el Dios eterno escoge, hermano, a María para que fuese la mujer que tuviese el honor de llevar al Mesías en su vientre, Dios no solo en este plan tenía considerada a María, sino que había un hombre, había un padre político, había un tremendo judío que Dios había escogido para que cumpliese ese rol. Y de hecho Mateo, al comenzar el pasaje bíblico del verso 18, nos habla de que para él, como escritor, por el Espíritu, era muy importante el contexto. El nacimiento de Jesucristo fue así. Y de ahí parte toda una narrativa contextual, es decir, se explica bien cómo sucedió esto, se mencionan nombres propios, se mencionan personas, para que los futuros lectores de este relato bíblico entendieran de que esto no había sido un relato mitológico, un relato legendario, no, esto había ocurrido históricamente bajo tales circunstancias, bajo tales hechos, tales personajes históricos participaron, y en ese contexto nació el Mesías, muy diferente a como ocurre con la literatura, digamos, budista.
hinduista, esotérica, que son relatos fantasiosos, son relatos idílicos, ¿ya? Y no se mencionan hechos que evidentemente nos hablan de personas que existieron. Aquí se nos menciona a una María y se nos menciona a un José que hay cosas que no entiende. Aquí no se idealiza a José, pero sí se habla de las grandes virtudes de José, sin llegar al extremo de idealizarlo. ¿Por qué no lo idealizan? Porque en un momento José quiere dejar a María, porque se ha enterado que María está esperando un bebé. Entonces él sabe que él no es el padre, pero tampoco quiere infamarla o difamarla. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él humanamente está pensando en huir secretamente, de tal manera que a los ojos de la gente quedase él como el irresponsable, y que María no fuese lapidada eventualmente, porque la gente iba a concluir que si el hijo no era de José, era producto de alguna infidelidad que hipotéticamente María pudo haber perpetrado o llevado a cabo. Entonces él piensa en dejar a María. Ahí se habla de su humanidad, de que aunque era un hombre virtuoso, era un hombre ejemplar, era un hombre que no lograba asimilar la noticia de que María estaba esperando un bebé y que en esa concepción no había participado ningún hombre, por lo tanto no había ninguna infidelidad. ¿Me entiendes? O sea, aquí no se idealiza ni a María, no se idealiza a José, pero sí se habla, hermano, de la humanidad clara que hay en ellos, porque ellos son hombres. En el caso de José es un hombre virtuoso y María es una mujer virtuosa. Ambos, hermano, no exentos de tener una naturaleza caída, pecaminosa, pero son gente virtuosa. O sea, Dios, para llevar a cabo su plan, Dios escoge a dos personas tremendamente virtuosas. Ya en este caso se menciona a José y a María, dos hombres, dos personas virtuosas. José, un hombre virtuoso; María, una mujer virtuosa. Con defectos, sí; con preguntas, sí; con tal vez dudas, sí; pero son personas que aman a Dios. Entonces, esto nos enseña, nos exhorta a que no debemos idealizar a las personas. Sí debemos ser honestos en reconocer que hay gente que es virtuosa. Mira, hay gente que idealiza a los demás en una perspectiva prácticamente católica, idealiza a todos, ya a todos, y especialmente a los que presiden. Por otro lado están los que, oye, no les reconocen virtud a nadie. A todos les saben algo, a todos les saben una yaya, a todos los consideran poco espirituales. Ellos nomás son los espirituales. Pero aquí las escrituras nos dan una perspectiva objetiva. La gente no debe ser idealizada, pero hay que reconocer que hay gente que es virtuosa, que hay gente, hermano, que es entregada a Dios, que hay gente que ama a Dios con sus errores, con sus pecados, con sus defectos. Ama a Dios, tiene virtudes y esas virtudes las usa para Dios. Ese José es el hombre virtuoso que Dios aparta para cumplir, hermano, para cumplir la función de ser el padre político o adoptivo del Mesías. Ya recordemos que José era descendiente de David, y de hecho eso se lo confirmó lo reafirmó el ángel que se le apareció. Hablamos en la entrega pasada de que aquí se le llama a José justo. O sea, este calificativo, José su marido, como era justo, este calificativo, hermano, lo explicamos, creo que fue en la primera entrega, de que justo implicaba una persona piadosa, temerosa, un ejemplo, consecuente, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, o sea, realmente cuando Dios quiere hacer participar a alguien de un plan especial,
Oye, indudablemente que esa persona va a tener errores, va a tener defectos, pero esa persona tiene que tener virtudes. Y una de las primeras que tiene que amar a Dios es que tiene que ser una persona de fe. Puede tener momentos de crisis, pero tiene que tener fe. Y en el caso de José tenía esa virtud. Era un hombre que tenía control en su lengua. Ya era una persona que pudo haberse puesto a hablar de María y podría haber dicho: María es una adúltera, María aquí, María allá, pero él controló su lengua. No la llevó rápido donde las autoridades judías para que la lapidaran, para que muriera apiedrada, no, sino que él tuvo control. Entonces, José es un hombre con virtudes tremendas, explícitas, dichas en el texto, y también implícitas, que si las reflexionamos están en el texto. José era un hombre justo, un hombre consecuente, un hombre ejemplar, un hombre temeroso de Dios, un hombre que vivía la palabra, un hombre entregado a Dios. Es por eso que le llamaban en hebreo Sadik, un hombre que vivía de acuerdo a la palabra de Dios. Pero José, hermano, no solo tenía esas virtudes. En la segunda entrega hablamos de que era un hombre que se tomaba en serio sus relaciones. Se tomó en serio su relación con María. José no era de estos que eran picaflores, que se metía con una, se metía con otra. Ha conocido a 3, 4, 5 hermanas, ha conocido un montón de personas, hermano. No toma en serio sus relaciones. José, hermano, tomó en serio y por eso desposó a María. Ve que aquí se ocupa la palabra y estando desposada María, su madre, con José. Entonces, en la entrega pasada hablamos qué implicaba estar desposada. Explicamos que era un contrato, etcétera, 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 que hablaba de formalidad. Y en esta ocasión, mis queridos hermanos, yo quiero que nosotros podamos meditar en otra de sus cualidades, ya que José era una persona trabajadora. Ya, o sea, hemos estado compartiendo esta entrega, hermano, acerca de José, sermones biográficos, enseñanza biográfica, para que consideremos las personas que Dios, hermano, aparta para cumplir sus planes. Hermano Richard, ¿tienen errores? Sí. ¿Tienen pecados? Sí, igual que usted y que yo. Pero son personas que tienen grandes cualidades, grandes virtudes. Aman profundamente a Dios. Y José tenía grandes virtudes. Y Dios quiere que aprendamos de José. Que aprendamos a ser gente justa, a ser gente, hermano, consecuente, a ser personas, hermano, ejemplares, temerosos de Dios, personas que seamos entregadas a las cosas de Dios, personas trabajadoras. Oye, María, hermano, fue una mujer sumamente bendecida por Dios. Dios bendijo a María. María fue bendecida por Dios. La familia de María fue bendecida por Dios al José, hermano, escogerla como su esposa. Qué tremendo, hermano. Esto, ¿saben quiénes lo entendemos? Los que somos papás. Los que somos papás. Hay hermanos que sus hijos tienen 3, 4, 5 años. Desde ya usted tiene que estar orando. ¿Se imagina María se hubiera casado con un tipo prepotente? Con un tipo, hermano, irreflexivo, con un tipo que actúa antes de pensar. Oye, María hubiese muerto rápidamente de manera horrible. A piedrazo hubiese muerto. Pero te das cuenta cómo Dios bendijo a María dándole a un hombre reflexivo, a un hombre que antes de actuar pensaba, como dice el texto, y pensando él en esto, Mateo 1:20, él estaba pensando en esto que le habían contado que María estaba esperando un hijo, y le habían contado que María no había caído en adulterio, sino que había ocurrido una obra sobrenatural de Dios. Pero también estaba la parte humana, cómo creer en eso, humanamente. Entonces estaba pensando, estaba tratando de aquilatar, estaba tratando de entender, estaba tratando de comprender, estaba evaluando la situación tal vez de irse, para que María
hermano, no fuese acusada como adúltera. Por otro lado, tampoco quería quedarse, porque humanamente era difícil creer que María estaba esperando un hijo por obra del Espíritu Santo. Entonces prefería irse. Pero el hombre, ¿qué estaba haciendo? Estaba pensando. Antes de actuar estaba pensando. Entonces María fue tremendamente bendecida al casarse con un hombre así. Con un hombre, hermano, que piensa antes de actuar. Oye, qué tremendo, hermano. ¿Te imaginas María se hubiera casado con un hombre irreflexivo, con un hombre prepotente, con un hombre que no piensa antes de hacer las cosas, con un hombre, hermano, explosivo? Oye, ¿cuántas mujeres que tienen que andar rogándole a Dios? Ojalá que no vaya a hacer un escándalo cuando vaya al mall. Ojalá que no haga un escándalo cuando vaya con nosotros a comer al restaurante. Ojalá que no deje la tendalada en la comida familiar. Ojalá que no se vaya a poner a pelear mientras maneja el vehículo. Oye, hay mujeres que van con el estómago apretado. Van pensando, hermano, que en cualquier momento el Barrabás deja la tendalada. En cualquier momento el Barrabás, hermano, deja un tremendo escándalo. En cualquier momento, hermano, deja, pero por el suelo a la familia. ¿Cuántas mujeres que no son avergonzadas? No son avergonzadas, hermano, porque el esposo dejó un tremendo escándalo. Un día, hermano, yo fui a compartir con mi esposa a un lugar, y habían unos hermanos allí, y resulta que él nos invitó a compartir, y de repente, hermano, el hombre, ¿sabe qué? Comienza a maltratar a la mujer de manera verbal, pero no una mera discusión, porque todos los matrimonios pueden discutir. Ya, o sea, todos los matrimonios, y tal vez alguien diga, uy, qué terrible, hay un matrimonio cristiano que está discutiendo. Lo ideal es no verlos discutir, pero puede ocurrir. ¿Quién podría decir no? No, en mi matrimonio nunca hemos discutido. Se discute, puede haber una discusión fuerte, pero ya pasar a los garabatos, ya pasar, hermano, a garabatos de alto calibre, y más encima diciéndolo frente a hermanos, es porque ya esa persona perdió todo el respeto, hermano. Entonces, después con mi esposa pensábamos en esa mujer y decíamos, qué terrible todo lo que tiene que sufrir esa mujer. Tal vez cuántas veces no la han maltratado, imagínate. Entonces María fue tremendamente bendecida por Dios. Y, oye, es muy importante que las hermanas, antes de casarse, puedan encontrar un hombre virtuoso. Esta tercera etapa tiene que ver con esto. Esta tercera entrega acerca de José tiene que ver con esto. Con que esa hermana, ese hermano busquen bien. Busquen bien. Las hermanas deben buscar bien. Oye, tienen que casarse con un hombre que no las vaya a avergonzar cada 5 minutos, que no las vaya a maltratar verbalmente cada 5 minutos, que no las vaya a golpear. Oye, uno de repente en la calle queda sorprendido. Hombres que le pegan charchazo a mujeres, y eso era frecuente antes. Estaba muy mal. Pero hoy día hay mujeres que les pegan en las calles. A hombres le pegan sendos charchazos, le pegan manotazos, hermano. Y donde todo, digamos, el tema actual está a favor de la mujer en cuanto a la ley, hay hombres que mejor ni reaccionan, porque si no, oye, si llaman a las autoridades se los llevan detenidos. Entonces, hay gente que de repente dice, me estafaron. No te estafaron, tú te casaste. A no ser que haya sido un matrimonio arreglado, que eso casi nunca ocurre. O sea, María fue bendecida. María se casó con un hombre de Dios. Se casó con un siervo de Dios. Se casó con un hombre que pensaba antes de actuar. Se casó con un hombre trabajador. José era un carpintero. Era un hombre que tenía el oficio de carpintero. No era un flojo. No era un zángano. O sea, te das cuenta, hermano, que muchas veces no pensamos en las decisiones más importantes que debemos tomar.
Hay decisiones importantes que debemos tomar. Primero, la salvación. Pero hay una segunda decisión, hermano, que es casarse. O sea, María, hermano, María entendió que José era un hombre espiritual y Dios iba a tratar con él. Y de hecho Dios trató con él, le mandó en sueño un ángel que le explicara la situación. Y José, ¿qué es lo que hizo? Porque José era un hombre virtuoso, obedeció, fue a buscar a su mujer y, hermano, después se dirigieron allá a Belén. O sea, María sabía con quién se había casado. Qué tremendo, hermano. Impresionante. San Juan capítulo 6, no sé cuántos están entendiendo esta palabra, no sé cuántos varones están entendiendo esta palabra, no sé cuántos jóvenes están entendiendo esta palabra. No, ya la gente dice, bueno, me caso y si me va mal, me divorcio. Primero me separo y si no, por último, hago todo un trámite, me divorcio y listo. Pero no es tan sencillo como eso. Hay que pensar en la decisión que vamos a tomar. Usted tiene que pensar con quién quiere pasar el resto de sus días. No, algunos dicen, no, yo prefiero no casarme, yo me voy a acoger a esta ley o a este tipo de matrimonio que es parecido al matrimonio, no es propiamente un matrimonio, pero tiene un estatus similar que se llama el ABP, Acuerdo de Vida en Pareja. Así cualquier cosa lo disuelvo rápido. Hay personas que han fracasado 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y dicen, bueno, la séptima será la vencida. Y no será muy irresponsable ver así las cosas. Hay mujeres que se casaron y después se dieron cuenta que el marido es ultra flojo. Hay hombres que se casaron y se casaron con una mujer ultra floja. Pero ultra, no es que de repente ande cansada, ultra floja. Oye, floja, cochina, hermano, terrible. Hombre flojo y cochino, terrible. Oye, María fue bendecida. María fue bendecida con José. José fue bendecido. José fue bendecido con María. José era un hombre trabajador. Mira lo que dice. Verso 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? O sea, la gente, hermano, sabía que José, o sea, que Jesús era hijo de José. Pero lo que la gente no entendía es que había sido concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta, no? Entonces, oye, José cumplió su rol responsablemente. José cumplió su rol responsablemente. Él no dijo, bueno, ya que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, yo no me voy a preocupar de Jesús. José no dijo, ya que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, así que yo no me voy a hacer cargo de él, sino que yo me voy a hacer cargo de mis otros hijos que tuve con María. No, José cada día de su vida, ¿qué es lo que hizo José? José, hermano, se dedicó a ser un hombre responsable. Qué tremendo, hermano. Se dedicó a ser un hombre responsable. Qué tremendo, hermano. De repente hay personas que por libre decisión se han casado con una mujer que ellos sabían que tenía un hijo o una hija. Ellos lo sabían. Lo tenían clarísimo. La mujer no le ocultó que había sido madre soltera, que ella tenía un hijo, 2 hijos, y la persona dijo, yo sí, yo te amo, y yo me voy a hacer cargo.
yo me voy a hacer cargo de este hijo. Y resulta que después salen con que, bueno, ese no es mi hijo. Ese no es mi hijo. Así que yo no me voy a hacer cargo. ¿Pero cómo? Si te casaste sabiendo que tenía un hijo. Claro, pero el papá de él tiene que hacer cargo. Sí, pero si el papá no se hace cargo, usted se casó con la mujer. O sea, José representa a ese hombre que se hace cargo de otro hijo. Qué tremendo. Ya, vamos a anotarlo aquí. José es el hombre que se hace cargo de otro hijo. Ahora, diferente si alguien dice, no, es que, ¿sabe que después que yo me casé, yo me enteré por ahí que tenía otro hijo, pero yo no tenía idea, entonces para mí esto es una sorpresa, tiene que hacerse cargo el papá? Ahí es diferente. ¿Me entiendes? Pero hay hombres, hermano, que se casan con mujeres que tienen hijos. Fueron madres solteras. Se comprometieron a hacerse cargo del hijo. Y después dicen, no, porque yo no tengo dinero, a mí no me da el dinero. Pero ¿cómo? Si José era el padre político de Jesús. Pero el varón era un hombre responsable, hermano. José era un hombre extraordinariamente responsable. Qué tremendo, hermano. Vamos a ver Marcos capítulo 6, versículo 3. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿No es este el carpintero, hijo de María? ¿Qué significa esto? Que José, anótelo usted por allí, José era carpintero y se dedicó a enseñarle a Jesús un oficio. Qué tremendo, hermano. Impresionante. Realmente es algo que uno queda literalmente, hermano, con la boca abierta. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso. O sea, ¿cómo hermano, no vamos a valorar esta tremenda enseñanza, hermano? Una enseñanza, hermano, impresionante, maravillosa. Imagínate tú, hermano, qué tremendo hombre responsable, un hombre que se dedica a trabajar, un hombre que sostiene su familia, un hombre que es carpintero, un hombre que sostiene a Jesús, un hombre, hermano, que no solo sostuvo a Jesús, sino que le enseñó el oficio, le dio herramientas a Jesús. O sea, se tomó en serio la misión que, hermano, el Padre le había encomendado. Qué tremendo, hermano. Se tomó en serio la misión de ser el padre político de Jesús. Pero muchas veces, hermano, nosotros pensamos que ser un buen papá implica, hermano, que le demos pese a los hijos. Es decir, que le demos todo en bandeja. Pero un verdadero padre no le da solo pese a los hijos, le da peces. Pero en algún momento le tiene que enseñar a pescar. Yo no sé si alguien está entendiendo esta palabra. En algún momento ese padre le tiene que enseñar ¿a qué? A pescar. O sea, José era carpintero. Y José, hermano, fue un hombre trabajador, un hombre esforzado. De hecho, hay algunas investigaciones, por ejemplo, una investigación que hizo el historiador Vidal, un español. Él hizo una investigación acerca de la ciudad de Nazaret, donde vivió por mucho tiempo el Mesías, ya cuando era un niño. Y
Resulta que hay investigaciones, él hizo una investigación donde se arrojó que para cuando Jesús era un niño, para aquel entonces la gran mayoría de los artesanos que vivían en Nazaret se tuvieron que ir a trabajar a otra ciudad donde se estaban construyendo grandes edificios. Y los exegetas sostienen que eventualmente dentro de los artesanos o carpinteros que se fueron a trabajar desde Nazaret a la otra ciudad estaba José, porque no habían tantos artesanos o carpinteros en Nazaret. ¡Qué tremendo, hermano! Oye, qué impresionante es esta palabra, hermano, qué impresionante. Hermano Richard, ¿pero en qué parte sale explícitamente que él era carpintero? Vamos a leer, hermano, Mateo capítulo 13, versículo 54. Mira lo que dice, del 54 al 56. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban. Y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo del carpintero? O sea, aquí se dice claramente que el padre político de Jesús era un carpintero. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Qué quiere decir esto? José no era un vago. José no era un flojo. José era un hombre trabajador. ¿Qué crees tú? Si José hubiese sido un zángano, un flojo, ¿sabes lo que hubieran dicho? ¿No es este el hijo del flojo? Hablando acerca de Jesús, ellos podrían haber dicho, ¿no es este el hijo del zángano? ¿No es este el hijo del cafiche? ¿No es este el hijo de ese tipo que era un indigente, un vago? No dicen eso. ¿Cómo dicen? ¿No es este el hijo del carpintero? La palabra carpintero en griego implica una persona que trabajaba con maderas y con metales. Por eso puede ser traducida esa palabra como artesano. O sea, la gente identificaba que el padre político de Jesús, porque el padre en un sentido estricto de la palabra es Dios mismo. Por eso a Jesús se le llama el Hijo de Dios. Pero el Dios de la gloria escogió un padre adoptivo aquí en la tierra para Jesús. Le escogió un hombre tremendamente virtuoso. ¡Qué tremendo, hermano! Hermano Richard, pero es que usted está hablando de esto, pero resulta que usted está dedicado a la obra nomás. Sí, pero esto también es un trabajo. Y tratamos de hacerlo con excelencia. Y tratamos de hacerlo para la gloria de Dios. En esta tercera parte, hermano, hemos hablado de las virtudes de José. Un hombre trabajador, un hombre que se hizo cargo de un hijo que no era su hijo biológico, pero se hizo responsable de ese hijo. Aceptó la misión que Dios el Padre le había dado. Y no solamente le dio alimento, le enseñó un oficio. En el versículo de Marcos 6:13 nos dice que Jesús también era carpintero. ¿Qué es lo que indica esto? Que José no solo le dio peces a Jesús simbólicamente, sino que José le enseñó a pescar. José no solo le dio alimentos a Jesús, José le enseñó a ser un carpintero. Le dio herramientas terrenalmente para desenvolverse en la tierra. Él podría haber dicho, bueno, él es el Hijo de Dios, así que yo voy a esperar que el Padre nos sostenga a todos nosotros, a María, a Jesús, a mis otros hijos e hijas, y yo me voy a quedar esperando que me sostengan. Pero el hombre tenía una determinación, era un hombre ejemplar. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos de los que están conectados anhelan el ser un José?
¿Cuántos pueden decir, estoy cansado, hermano Richard, pero quiero ser un José? Quiero ser un hombre trabajador para mi familia, para mis hijos. Quiero ser un buen proveedor. Quiero enseñarle a mis hijos a ganarse la vida. Quiero guiarlos, quiero conducirlos. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Oh, qué tremenda es la palabra! ¡Qué tremenda es la palabra! Hay un proverbio judío que no es bíblico, pero que habla de la sabiduría del pueblo de Israel. Y uno de los proverbios que dice dice el teólogo y erudito Alfred Edelstein, un judío convertido a Cristo, un proverbio que Edelstein dice que se decía en el tiempo de Jesús era: el hombre que no le enseña a su hijo a trabajar, le enseña a robar. O sea, en la cultura judía estaba absolutamente censurado que un hombre no le enseñara a su hijo algún tipo de oficio. Era muy mal visto un hijo que no hiciera nada. Entonces José era un hombre tremendamente espiritual y responsable. Hermanita, usted está soltera, no se case con cualquiera. Pídale a Dios que le mande un José. Hermano, usted que es joven, tal vez usted diga, hermano Richard, soy un joven adulto, tengo 30, tengo 35, tengo 40, nunca me he casado. No te cases con cualquiera, pídele a Dios una María, para que Dios, hermano, por medio del cónyuge que te dé, te bendiga. José fue una bendición para María, María fue una tremenda bendición para José. Qué hermoso tiempo hemos tenido de la palabra del Señor. Déjenos sus saludos, sus comentarios, su aporte al tema. Usted puede hacer 3 acciones. Deje su like, dejen un comentario y comparta el programa. Amén. Si usted considera que este programa ha sido de bendición para usted y quiere hacer un aporte económico, quiere enviarnos una ofrenda de amor para apoyar este ministerio de la palabra, nos puede escribir al más 569 53 18 6585, más 569 53 18 65 85. Muchas gracias a todos los que nos apoyan mensualmente en diferentes periodos. Se lo agradecemos mucho, porque gracias primeramente a Dios y también a los hermanos podemos hacer este trabajo de enseñar la palabra gratuitamente. Gracias a los generosos que apoyan nuestro ministerio de la palabra. Si usted también quiere ver luego estos videos que duran 30 días y después se retiran de la plataforma, porque usted sabe que así lo hace Facebook, usted luego puede dirigirse a nuestro canal de YouTube, ya que se llama Richard Riquelme González. Voy a dejar el link del canal en la descripción. Y luego usted en la tarde-noche, usted va a encontrar este video también ahí en el canal para que lo pueda ver. Ya, mis amados, me despido, ya son las 3. Gracias por este tiempo, gracias por haber compartido junto a nosotros y gracias por aquellos también, o gracias a aquellos que apoyan este ministerio de la palabra. Y recuerde, busque, si usted es hermana, busque a un José, a un hombre virtuoso, ¿ya? Y si usted es un José, hermano, busque a una María virtuosa. ¿Cómo la busco, hermano Richard? Vea sus actitudes, vea sus reacciones y sobre todo, ore. Usted, hermana, ore y pídale a Dios que le envíe un José. Y usted, hermano, espiritualmente, hermanito José, pídale a Dios una María y que usted distinga a esa María, a esa mujer virtuosa. Me despido con un Maranata, el Señor viene. Es su programa Doctrina Apostólica.